de nuestros programas. Doctora Dudamel Mel, después de muchos años, no sé cuántos años, usted se convirtió en el adalid de los consumidores colombianos y trabajó durante muchos años para conseguir este estatuto que se llama hoy la Ley 1480 del año 2011. ¿Qué tuvo que hacer usted para llegar a esto? Son 45 años continuos. Hace 30 años, con dos profesionales del derecho muy distinguidos, el doctor Álvaro Copete Lizarralde, que en paz descanse, el doctor Bernardo Gaitán Maecha y también con el doctor Francisco Yesid Triana, comenzamos a redactar las normas que posiblemente podrían constituir esa pieza fundamental que es el estatuto. El estatuto lo promovió la Confederación de Consumidores hace 30 años. Ahora, con la Ley 1480 lo que se ha hecho es actualizarlo, porque, por ejemplo, en la época en que se redactó no existía la telefonía celular, no existía el comercio electrónico, entonces era necesario actualizarlo para ponerlo en vigencia. Esta norma ha sido reputada en escenarios internacionales como la más avanzada y moderna del mundo en relación con la defensa de los consumidores. Lo leí en un periódico español. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estatuto del Consumidor? Proteger y difundir los derechos de los consumidores y además defender los intereses económicos de los consumidores en pie de igualdad con los demás sectores de la economía. Los sectores de la economía son tres: la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Esa es la finalidad esencial. En este tema que es concreto, la Defensoría del Televidente, ¿el televidente es un consumidor? Claro, completamente. Es un televidente es un consumidor pleno de información. Entonces, por lo tanto, el estatuto prevé todas las normas que los prestadores del servicio de televisión deben cumplir para garantizarles sus derechos a la información a los televidentes. Es por eso que el estatuto establece el derecho a la información, establece el derecho que tienen los consumidores a recibir una información oportuna y veraz y una publicidad que es la que se está impulsando dentro del estatuto o dentro de los medios de comunicación para capturar la atención de los consumidores, que tiene que ser responsable. Mediante esas finalidades y bases y fundamentos se mueven los derechos de los consumidores. Hay quejas que ya se podría decir que son tradicionales. Las quejas de los consumidores por el maltrato de los funcionarios de los servicios públicos, de la telefonía celular, de los servicios de televisión paga. Y también se quejan mucho los usuarios, o nos quejamos, los consumidores, de esa letra menuda, pequeñita, que muchas veces tiene ganchos y que son engañosas y que le traen sorpresas a los consumidores. En cuanto al primer punto, el estatuto establece las funciones que deben cumplir precisamente los empleados públicos que están en la obligación de cumplir las normas. Y tienen los consumidores, de acuerdo con el estatuto, la función de velar porque esos funcionarios cumplan en forma correcta su deber. Quiere decir que también el estatuto le da a los consumidores la función de ombudsman para que controlen y vigilen y supervisen la actitud de los funcionarios públicos. En cuanto a la segunda parte, la letra menuda, que es precisamente la que disfraza el engaño, no puede seguir existiendo. Esas pequeñas recomendaciones que la gente no las ve porque están escritas en términos diminutos. Por ejemplo, cuando dice alguna vez en algún contrato, aplican cambios y restricciones. Con un asterisco. Exactamente, con un asterisco. Eso ya tampoco puede seguir existiendo porque ahí es donde se disfraza y se oculta el engaño al consumidor. Este es un tema que daría para muchos programas, porque la sensibilidad de los consumidores se expresa con los problemas que diariamente tienen en el consumo de productos, en la compra de servicios. Hay un caso concreto, doctor Henao. Si yo compro un producto y por algún motivo
no estoy satisfecho con ese producto, ¿hay obligación de que me lo cambien? Bueno, tenemos que tener en cuenta, y la norma hace claridad en ese sentido, depende de la manera como usted haya adquirido el producto. El derecho de retracto es un derecho que le asiste a los consumidores de bienes para poderse retractar de su compra, deshacer la compra que hayan hecho, pero es muy particular, solamente aplica para los casos en los que el consumidor haya adquirido el producto mediante un sistema de financiación directa, para cuando haya adquirido el producto de una manera no particular, llámese por televentas, llámese vía televisiva también. En los casos en los que el consumidor adquiere el producto directamente a su proveedor, el derecho de retracto no asiste. ¿Qué significa eso? Que el consumidor, si no se sintió satisfecho en el sentido de que no le haya gustado el producto, si lo compró directamente a su proveedor en el establecimiento de comercio, no tendría la posibilidad de cambiarlo, porque la norma no lo prevé. Únicamente lo determina para los casos en que se compre mediante un sistema de financiación o por internet también. En ese caso de los cambios, cuando tiene algún defecto el producto, hay una interpretación muy distinta según la empresa o el almacén que venda. Unos dicen que el consumidor tiene derecho a cambiarlo en 8 días, otro en 15, otro en un mes. ¿Cómo se maneja eso? La garantía, que es la parte fundamental de la defensa de los consumidores, está consagrada en el estatuto en forma total. Quiere decir que todo proveedor que vende algo tiene que garantizarle al consumidor que ese producto que vendió cumple precisamente las expectativas por las cuales el consumidor pagó un dinero. Y tiene que garantizarle al consumidor durante un tiempo que fija la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el tipo de artículo, ese servicio permanente para que el bien, si se le daña al consumidor, sea reparado, o en el caso particular, si la reparación no funciona, le cambia el producto, de manera que la garantía es total. Pero yo quiero que me dé usted 2 minutos para explicar algo fundamental. El estatuto tiene 2 partes, el espíritu, que no se ve, y la letra. El fundamento de este nuevo estatuto es que establece unas normas que van a desencadenar un cambio de actitud en la economía. Por ejemplo, los consumidores van a estar protegidos permanentemente a través de los consejos municipales y departamentales de protección al consumidor. Esos consejos departamentales y municipales de protección al consumidor, que van a estar instalados en las gobernaciones y en las alcaldías, van a reunir a los actores que le tienen que proteger al consumidor sus derechos y que le tienen que garantizar a la comunidad su bienestar. Allí, por ejemplo, se van a establecer unas normas para garantizar la abundancia. La mejor manera de defender a los consumidores es garantizando que en todas las estanterías de los almacenes haya productos para vender. Al haber abundancia y haber competencia perfecta, esos 2 elementos van a llevar a la economía, en beneficio del consumidor, a garantizarle productos de buena calidad y a precios justos. Entonces, ese punto específico no está escrito de manera real y de manera precisa, pero están las normas que van a desencadenar las fuerzas que van a producir la abundancia. Por ejemplo, esos consejos de protección al consumidor también tienen que montar empresas solidarias para producir los alimentos fundamentales que requiere la comunidad, sin intermediarios, y para llevárselos a la boca del consumidor en forma directa. Hay otras normas, y con esto termino, que impulsan la industria con el objeto de que la industria tenga mayores garantías para producir, pero con el objeto de que produzca artículos de consumo popular a buenos precios y con las mejores calidades. Eso tiene que ver con una afirmación que le escuché a usted en televisión, de que el estatuto propiciará el desarrollo del empleo. Naturalmente que sí. Es que el estatuto es una pieza fundamental para todo. El estatuto regula todas las fuerzas de la economía en beneficio del consumo. Ahí tiene usted la producción, el empleo, la vivienda, todo lo que a usted se le ocurra en relación con la economía tiene que ver con el estatuto. Doctor Henao, hay un tema que ha sido mencionado en los últimos meses. Televidentes que compran un televisor, hay una oferta de televisores muy grande. Y finalmente, si tienen algún problema técnico, resulta que hay proveedores que dicen que no les cambian el televisor.
¿Qué tiene que hacer el consumidor en un caso concreto de la compra de un televisor que tiene algún defecto y que no se lo quieren cambiar? Listo, hay que tener en cuenta la previsión de la norma. La primera situación que se debe hacer y que debe hacer el consumidor es hacer la reclamación directa ante su proveedor para que, en el caso de que se pueda reparar el producto, se repare. Es lo primero. Si no se puede reparar el producto o si se hace la reparación y vuelve a fallar, el producto deberá cambiarse. En el caso de que el proveedor sea renuente a hacer el arreglo o a hacer los cambios porque sucede esta situación, puede interponer quejas ante la Confederación Colombiana de Consumidores para que con un trámite sumario y muy sencillo se busque la solución del asunto, o interponer asimismo la denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que tiene el carácter de autoridad para poder dirimir todo este tipo de asuntos. En todo caso, el primer paso que tiene que cumplir y al que tiene que someterse el consumidor es dirigirse directamente a su proveedor para hacerle saber del daño que su producto tiene. ¿Esto tiene que ver con el consultorio jurídico de la Confederación? Natural que sí, pero además, para extender la protección de los consumidores, gracias al estatuto, la Confederación ha establecido contactos y convenios directos con los consultorios jurídicos de 52 universidades, con el objeto de que la aplicación del estatuto se extienda de manera universal en Colombia. O sea, no solamente las ligas de consumidores solas, en forma directa, están protegiendo al consumidor, sino que también lo están haciendo en compañía de los consultorios jurídicos de las universidades. ¿Cuántas ligas de consumidores y en cuántas ciudades de Colombia? Doctor Castro, en los 45 años de historia hemos creado 732 ligas de consumidores que están agrupadas en 27 grandes asociaciones regionales, o sea, cubren todo el país. Las consultas y la asesoría de esas ligas, ¿a qué terreno van? ¿Hasta dónde llegan? La consulta es ilimitada porque todo es consumo. Todos somos consumidores y todos los actos de los hombres y sobre todo de las mujeres son actos de consumo. Por eso el estatuto se refiere muy especialmente a los consumidores de todas clases, consumidores de salud, de educación, de transporte, de vivienda, de servicios, de alimentos, de crédito, de cultura, de arte, hasta de paz, y consumidores de toda clase son los que están amparados por el consumidor. No hay una sola actividad del hombre o de la mujer que tenga que ver con el consumo que no esté vigilada por el Estatuto del Consumidor. ¿Ver televisión es un consumo? Pues claro, está dentro de los servicios que se prestan al ciudadano para darle una información veraz, oportuna y permanente sobre lo que está ocurriendo. Usted, que es un experto en televisión, sabe que hay que cumplir con las finalidades, que es la de informar y entretener. Doctor Henao, ¿la ley está en espera de alguna reglamentación o...? En efecto, la norma debe reglamentarse. El tema de las garantías ya surtió el primer trámite de reglamentación desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por la Superintendencia de Industria y Comercio. El tema de la Red Nacional de Protección al Consumidor también está a la espera de reglamentarse. La norma tiene muchas particularidades que necesitan de decretos reglamentarios para que pueda entrar a cumplir con el objetivo que tiene. ¿Hay un tiempo calculado para que esté reglamentada totalmente la ley, más o menos? Está la ley reglamentándose poco a poco. Naturalmente que la capacidad reglamentaria es permanente, pero nosotros creemos que en el transcurso del año se alcanza a reglamentar en su mayor parte. Porque además el estatuto, para comenzar a operar en forma real, tiene que blindarse mucho poniendo a funcionar la aplicación de los derechos consagrados en el mismo estatuto, que son el derecho a la protección, a la representación, a la seguridad, que es un elemento nuevo, el derecho a la participación, el derecho a elegir libremente los bienes y servicios que requieren los consumidores para su subsistencia, el derecho a la consulta, el derecho a la información, básicamente, y el derecho a ser oídos por los poderes públicos. Hoy los consumidores tienen mucha más fuerza y muchas más posibilidades de defensa que antes.
Las posibilidades de defensa siempre han existido. Lo que ocurre es que antes no se habían ocupado los estados de establecerlas en una norma o en un código. Lo importante es que los consumidores sean conscientes de sus derechos para que los apliquen. De manera que el consumidor está en este momento en capacidad de hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás sectores de la economía, tal como lo ordena la Constitución Nacional en su preámbulo. ¿Usted está feliz con la ley? Naturalmente que sí, porque es el producto de un trabajo de muchos años, en donde han participado muchas personas para beneficio de la comunidad. Usted comprende que en esto de televisión a veces hay que hacer algunas pausas obligadas. Vamos a una y continuamos con el programa. Ya volvemos con Defensor del Televidente. Hola a todos mis amigos mayores de 16 años, los espero este 10, 11, 12, 13 y 16 de julio en las instalaciones del Canal Capital en el auditorio Fabio Chaparro para que ustedes disfruten de unos stand-up comedies que vamos a grabar, evento gratuito, para que ustedes se ríen, la pasen rico, mayores de 16 años, allá bien cumpliditos, 8 de la mañana, los espero, porque Canal Capital es televisión más humana. Los defensores de derechos humanos en Colombia son un patrimonio que tiene el país y que es reconocido a nivel internacional. Yo soy una defensora de derechos humanos, quizás usted es un defensor de derechos humanos. Por el derecho a defender los derechos humanos y a quienes los defienden, exigimos al gobierno su protección. Yo creo que apoyar a los defensores es realmente apoyar el futuro de Colombia. Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación, todos tenemos un mejor país. Nosotros nos comprometemos a esforzarnos, dando lo mejor para aprender cada vez más. Yo a transformar mis clases cada día, para que mis estudiantes aprendan mucho más. Yo a acompañar a mi hija mientras aprende, apoyando su proceso de formación. Yo a apoyar los nuevos talentos en mi empresa. Yo me comprometo. Una mejor educación para un mejor país. Mi nombre es Yamile, tengo 28 años y llevo 10 años trabajando acá en Cross. Para mí Croasto significa una fuente de trabajo para mucha gente. Apenas salí a estudiar, pues, mis padres trabajan aquí y yo me vine a ayudarles a ellos. Un día bueno es en quincena, cuando la gente llega a hacer pues, mercados para la casa y para tienda. Un sueño mío, pues yo siempre quise ser azafata, pero no pude. Muy feliz. Yo lo máximo que me he llegado a ganar en un día, que por ahí 150, 100. Estamos desde las 10 de la noche. Pues uno llega a la casa, descansa un ratico y se levanta a hacer oficio. Tengo 3 hijos. Yo vivo ahorita en estos momentos en el Amparo. El día más bonito de mi vida, el grado de mi hija. ¿Qué sueño? Pues leer la universidad a mi hija y verla toda una profesional. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Continuamos con este interesante tema. Doctor Armel, ¿qué escollos tuvo usted, qué dificultades para llegar a plasmar esta ley que es tan importante para los consumidores? Hace 45 años a nadie se le ha ocurrido hablar de los consumidores porque ese tema no era conocido. Muchas personas pensaron, y hasta habría que decir que de buena fe, que lo que estábamos persiguiendo nosotros era montar un movimiento subversivo en Colombia para cambiar las reglas de la economía. Claro que sí, porque la gente pensó que este era un movimiento de izquierda con malas intenciones, pero no, se fueron convenciendo poco a poco que lo que nosotros perseguíamos era precisamente hacerle caer en cuenta a la opinión pública de que tiene derechos, y tiene derechos fundamentales. Lo importante fue precisamente irnos ganando la confianza del país. Nosotros establecimos contactos inmediatos con todos los sectores, con los sectores de la producción, con los sectores del comercio, con los sectores de los servicios y obviamente con el propio gobierno en representación del Estado. Entonces fuimos demostrando poco a poco que nuestra causa no solamente es noble y necesaria, sino útil, y le fueron perdiendo el miedo. Tanto es así que en este estatuto
pudimos contar con la contribución de los representantes de todos los sectores de la economía, quienes se sentaron en la misma mesa con nosotros a estudiar las posibilidades y finalmente aprobaron el estatuto. ¿Hubo algún congresista definitivo para lograr la claridad de esta ley? No vale la pena porque es una, diría yo, manera de excluir nombres porque la memoria a veces falla y los congresistas son muchos, pero hubo muchos fundamentales. Ya que usted me hace la pregunta. Es que eso es bueno que lo conozcan los consumidores. El doctor Simón Gaviria se comprometió con nosotros desde el comienzo y fue una persona que acompañó todo el trabajo del estatuto y ahora como presidente de la Cámara pues ayudó mucho precisamente para su aprobación. Parlamentarios como el doctor Juan Lozano, como el doctor Roy Barrera, pero quiero hacerle una observación. Todos los grupos políticos sin excepción, todos los grupos políticos sin excepción, a través de sus líderes en el Congreso, no los nombro todos porque precisamente puedo cometer el error de olvidar alguna persona, en el momento de su aprobación ratificaron el apoyo político de sus partidos a esta norma porque la consideraron básica y fundamental para la paz. Me imagino que también se colocaron en el plan de consumidores. Pues claro que son consumidores, pero en ese caso estaban actuando como consumidores de política y por lo tanto tenían que ser leales a sus principios y consecuentes con las normas que se estaban aprobando. No hubo un solo parlamentario que levantara su voz de ninguna manera para oponerse a nada. Todos a una, como en Fuenteovejuna, le dieron la aprobación al estatuto, o sea que es una ley que cuenta con el beneplácito de todo el Congreso de la República porque lo consideran una ley útil para todos. Por eso, hoy, en los escenarios internacionales, se está diciendo que el Estatuto del Consumidor Colombiano es la norma legal más moderna y más avanzada que existe para la defensa de los consumidores. Tengo que darle, ya que usted me lo pregunta, el agradecimiento a todos los parlamentarios y a todos los representantes de los partidos políticos, sin excepción alguna. Doctor Henao, si usted pone la mano en el corazón como consumidor, pero conoce totalmente la normativa de la ley, deme dos temas que sean para usted los más importantes como consumidor, no como jurista. Informarme. Primero que nada, informarme. Y dos, saber que tengo derecho a que me garanticen la calidad de un producto que adquiero. Me parecen absolutamente importantes el hecho de que existan garantías y de saber que yo puedo adquirir un producto con calidad y que usted, proveedor, me tiene que mantener esa calidad. Excúseme para terminar y quedar más tranquilo con la respuesta anterior. Hace 30 años, cuando presentamos el primer proyecto, cuando ya le iban a dar la aprobación en el Senado para convertirlo en ley, pidió la palabra el representante del Partido Comunista, el doctor Gilberto Vieira, secretario perpetuo del Partido Comunista. Yo temblé del susto. Pidió la palabra y dijo, jamás el Partido Comunista ha apoyado ninguna norma que tenga origen en el gobierno. Pero he pedido la palabra para darle mi aprobación absoluta y total a este estatuto e invitar a los demás sectores políticos a que me acompañen para darle aprobación unánime a una norma que el país necesita y no tenía para la paz y para la tranquilidad de todos los colombianos. ¿A qué atribuye usted dentro de esa fuerza y dentro de ese desarrollo y esa convicción que ha tenido para defender a los consumidores que lo hayan inspirado a usted a meterse en ese tema tan difícil? Bueno, no, son cosas que van naciendo solas porque tienen tanta fuerza esas ideas que se van imponiendo. Lo importante es que hayamos tenido nosotros, y esa es la suerte, la oportunidad de ser precisamente quienes le abrieran camino a esa nueva historia que hemos escrito y que está hoy palmada en estas normas que estamos comentando. Amigos y amigas televidentes, han visto ustedes lo importante que es este tema. Hay que dar una felicitación al consumidor por tener hoy un arma de defensa tan importante como este estatuto. A usted, doctor Armel, doctor Henao, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, doctor Gustavo, muy amable. Muy buenas noches. El
siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo.